No me gusta que los canales siempre tengan la misma competencia, que si un canal saca una comedia, entonces el otro también y los ponen a la misma hora para que la gente no pueda ver la diferente variedad que existe. Y el nuevo estilo, con el pelo rizado, lucha bien al cuerpo, gorra para un lado, tenis bien ranchado y pantalón bien apretado. Referente siempre buscando rating en los programas. Por ejemplo, por el lado de Caracol Yo Me Llamo, por el lado de RCN Colombia Tiene Talento, por el lado de Caracol ¿Dónde carajos está Omaña?, por el lado de RCN Pobre Rico. Entonces siempre buscan la competencia para adquirir rating. Eso es lo que principalmente muestra la televisión colombiana. La primera, no sé, la segunda es como medio flaca, y no, la tercera me gusta mucho, sino que me gustaría verla en mi oficina, un casting privado, a ver si podemos... ¿Podemos qué? Siempre uno tiene que estar viendo lo mismo cuando puede andar diferente de un canal al otro. Los canales solo se dedican a la competencia, solo piensan en el rating y pues nunca piensan en el televidente que pues es como el consumidor final. Pues para tratar este tema, esta mañana nos acompaña el profesor Jerónimo Rivera, quien es jefe del área de comunicación audiovisual de la Universidad de La Sabana y además es director de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales. Profesor Rivera, bienvenido. ¿Y qué opina usted de lo que está sucediendo? Que esas narrativas audiovisuales, digámoslo así, por parte de los dos canales, pues son muy similares en cuanto a temática se refiere cada cierta temporada. ¿Por qué estará pasando eso? Yo creo que fundamentalmente lo que ocurre es que hay todavía una concepción de que la competencia de cada uno de los canales privados colombianos es el otro canal, cuando realmente hoy en día tenemos una oferta multicanal, no solamente en televisión, sino también en la oferta de Internet, y cada vez la gente tiene más acceso tanto a la televisión por cable como al Internet y a descargar televisión por Internet y a ver televisión por Internet. Esto implica, por supuesto, que los canales le apuestan al mismo contenido que tiene el enfrentado, pero los televidentes tienen muchas más opciones, en el caso de los televidentes que tienen acceso a esta oferta, pero en el caso de los televidentes que tienen los únicos dos canales privados y la televisión nacional, pues se resiente mucho al ver que la oferta es prácticamente la misma y que cuando vamos a ver la parrilla completa de programación no hay muchas diferencias entre la programación de los dos canales y en las mismas horas se está viendo programación muy similar de canal a canal. Los canales básicamente cumplen con satisfacer lo que el televidente está pidiendo. Eso se traduce el rating. O sea, no hay fenómeno televisivo que no esté amparado por los televidentes. Es decir, los televidentes son los mismos que logran generar su propia programación de acuerdo con sus exigencias. Si yo me pongo a experimentar mucho, el público me comienza a exigir otras cosas. En cambio, si yo tengo al público en lo mismo, el público va a estar contento con lo que le doy y yo no me voy a tener que preocupar. O sea, si comemos todos los días McDonald's y nunca probé otro tipo de hamburguesa, pues a mí me parece que McDonald's es buenísima. Si me dan para probar 20 tipos de hamburguesa, de pronto me termina gustando una hamburguesa más. Entonces yo como canal, lo que tengo que hacer es que la gente no pruebe otros gustos, sino que pruebe lo mismo, para con eso, pues así no tengo problemas. Ninguno de los canales toma un riesgo, no quiere perder a sus anunciantes, entonces la manera más fácil de mantenerse, así, pero no de sobresalir, es hacer lo mismo que el otro. Entonces si hay una comedia en el uno, el otro hace una comedia porque así, si no le funciona, pues el anunciante se le queda y el mercado se mantiene. Pero si se atreven a hacer un dramatizado, enfrentando una comedia, puede que les vaya mal. Y eso implicaría que se les daña el mercado y todas sus oficinas de mercadeo y sus partes ejecutivas entrarían a molestar, que es lo que ha pasado en los últimos 12 años, diciendo es que no tenemos el rating, necesitamos ese rating o mantener ciertos puntajes de rating. Es una estrategia equivocada de los canales, porque tal vez se hace demasiado evidente que ponen el acento principal en la competencia en términos comerciales y de mercado y no en el televidente, lo cual desde todo punto de vista pues es un poco difícil de comprender. Uno entendería que inicialmente hayan optado por esto,
pero me parece que ya los televidentes, es decir, los públicos en general, somos conscientes de en qué consiste la estrategia y en cierta manera estamos preparados, digamos, el factor sorpresa se perdió, estamos preparados para que cuando se lance en un canal un tipo de programa, el otro responda casi que automáticamente con un programa similar. Si hubiera no solamente un tercer canal, sino otros canales que hoy día es posible con la televisión digital, asistiríamos a una oferta televisiva tanto en información como en ficción mucho más variado, donde no tuvieran que estar uniformados los dos canales pasando comedia, informativos o seriados o telenovela al mismo tiempo. Pero si era un princeso. No, princeso. No, princesa, es que me veo, hágame el favor y me arregla otra vez. Yo soy el rey de la gonada, no la princesa. Me voy a volar del colegio esta semana. Ya hablé con Santiago, me va a cubrir, va a decir que estoy enferma. Pues como Rodrigo no viene, solo le falto yo, ¿no? Pues de malas. Cuando salió Yo Me Llamo, nosotros pusimos Correo de Inocentes, son dos géneros distintísimos. Pues, Yo Me Llamo pues, es un producto muy popular y Correo de Inocentes pues, es una producción cinematográfica que trata todo el tema de las mulas y el narcotráfico en el país, y Yo Me Llamo le ganó. Entonces hay un tema de preferencias, y la única forma en que, digamos, volvimos a capturar una audiencia fue generando un producto similar, similar en el sentido del género, porque son muy distintos, que es Colombia Tiene Talento. Colombia Tiene Talento es un producto divertido, es una pantalla muy particular para nuevas disciplinas artísticas en el país. Mirar también, entender la lógica de los canales como negocio y como industria también del entretenimiento, pues es obvio que se le ofrece a la gente lo que la gente más consume, y que también hasta cierto punto el público plantea ciertas cosas, pero cuando se ve reflejado en el rating es algo distinto. Lo que yo creo de todas maneras es que hay que romper un poco ese círculo vicioso de que los canales estén ofreciendo lo que la gente consume, pero muchas veces pasa que lo que la gente consume es precisamente lo que está acostumbrado a consumir, que es lo que toda la vida le ha ofrecido el canal. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Hay como una doble moral por parte del televidente que dice queremos ver cosas de muchísima calidad, de buen cine, no sé qué se les pone, y se pasan a ver una telenovela mediocre. Eso es cierto, yo pienso que de todas maneras definitivamente hace falta formación de público, y esto se ve en el cine, se ve en la televisión. El público colombiano tiene que aprender a ver televisión, pero siento que la respuesta del canal no puede ser entonces sigamos poniendo lo mismo, sino vamos a hacer una apuesta educativa, vamos a hacer una apuesta de formación de públicos, que obviamente no puede ser una apuesta a corto plazo. Vuelvo y lo digo, desde la academia entendemos que en la televisión es un negocio y por supuesto no puede arrojar pérdidas, pero de alguna manera los canales también tienen que, como se dice, darse la pela de vez en cuando, a no ganar suficiente dinero con ciertos programas de un contenido más educativo, que compense de alguna manera la televisión ligera que puede estar consumiendo la gente, y que pues desde el punto de vista de la formación del público aporta poco. Bueno, ahora que empezó la novela nueva, pues sería muy bueno que RCN nos diera la oportunidad a los televidentes de no tener que caer en una novela parecida por competir, sino en algo que nos deje más enseñanzas, que nos aporte, que nos cambien una novela de narcos por algo mejor, por algo que valga la pena y que nos sirva para mejorar la educación de los jóvenes sobre todo y de los niños que vienen. Pues yo creo que los canales deberían ser un poco más arriesgados. De hecho, yo tengo 30 años y recuerdo cuando tenía 11 o 12 que incluso las novelas eran más arriesgadas, hacían cosas que exigían un poco más del televidente. Hoy en día creo que la fórmula es fácil y ni los televidentes nos arriesgamos un poco a exigir o a no ver, ¿cierto? Ni las programadoras de televisión se arriesgan a ir un poco más allá. Nos gustaría que se le preguntara a la gente como televidente, como radioescucha, ¿qué quieren ustedes ver? ¿Cuáles serían los temas que les gustaría que se tratara en televisión? Para así pues la comunidad tuviera más participación en esa parte. Acá hay mucho por trabajar,
hay contenidos más humanos, más reales, que se han venido trabajando, que lo he visto en varias de las producciones de RCN, que son más funcionales en la sociedad, y dejar un poco atrás más bien esa cultura de la violencia, que ya se está volviendo es como un tema aburridor también para el televidente. A mí me parece que los televidentes es lo peor que tiene Colombia. O sea, si los canales son malos, los televidentes son perversos. Son lo peor que le pasa a Colombia. Porque ellos dicen una cosa y hacen otra cosa. Ellos siempre escriben al defensor del televidente: queremos educación, valores, nacionalismo, creatividad. Y cuando pasa algo de eso no le ponen cuidado. Y le preguntan a la gente qué quiere, seguramente van a dar el producto que la gente espera. Ahora, si se van a buscar o hacer estudios de mercadeo y de tendencias y ese tipo de cosas, nuevamente digo, es válido, pero está yéndose hacia el lado del mercado, no hacia el lado social, hacia el lado de la gente. Yo pensaría que habría que distanciarse un poco de los estudios de mercado. Dejar de privilegiar el interés, digamos, en términos de objeto comprable o vendible, y empezar a pensar más bien en la innovación. Porque me parece que en la medida en que se innova se encuentran también resultados interesantes. Es decir, me parece que hoy por hoy que la televisión se está internacionalizando, que el nivel de la producción colombiana está también rankeada a nivel internacional, valdría la pena más bien acentuar esa idea. Tienen que pensar más en la marca y cómo comienzo a crear personalidad hacia futuro. Por ejemplo, RCN la tenía. O sea, RCN tuvo al comienzo, cuando entró Gaitán de vicepresidente creativo, un resto de proyectos que eran chéverísimos. Estaba El Último Matrimonio Feliz por un lado, y por otro lado venía la comedia, y por otro lado venía el melodrama. O sea, todas las novelas eran diferentes. No sé qué pasó, pero ahora todo es igualito. Y hemos llegado a lo lamentable de hoy en día, que es tener 2 horas o 2 horas y media de un reality tontos ahí de cantantes, y después las telenovelas van a las 10:30 de la noche. O sea, están matando la ficción de los televidentes, y eso es fatal, porque usted, una vez que vaya expulsando televidentes, los televidentes pierden la costumbre. Esto es un ritual, esto es un pacto, y están matando el pacto con el televidente porque no le están dando la ficción que el televidente merece. Los últimos movimientos que estamos haciendo, tanto la competencia como nosotros, es para diversificar la parrilla, para diversificar la programación. Lamentablemente hay una coincidencia de géneros otra vez con las comedias, pero lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que ya hay un cambio en la audiencia. Ya las 2 comedias entraron y se acomodaron muy bien, y eso ya nos habla de que el público está pidiendo otra vez un oxígeno en la programación, y eso es lo que estamos haciendo. Te felicito, le quedó muy bonito todo. No tan bonito como tú, pero se hace lo que se puede. Permiso. Sigue. Se nos ha vuelto insoportable la convivencia contigo aquí en la Casa Estudio, para mí y para otros compañeros más. Es la voz de Policarpa Salabarrieta, La Pola. La Pola, no le puedo dar cifras, pero cada capítulo de La Pola era extremadamente caro, se le metió absolutamente todo. Era un programa histórico, cultural, tenía educación, hacía referencia a nuestros orígenes, a nuestra cultura. Bueno, fue un producto maravilloso. Pero metieron un tema de narcotráfico en el enfrentado, y ¿cómo le parece que la gente se pasó a ver el narcotráfico? Y hubo necesidad de pasarle La Pola a un horario más tarde para que no compitiera con un tema como el narcotráfico, que estaba ganando. Sí, efectivamente ese tipo de cosas pasan, ¿no? La gente, como decíamos ahorita, a veces suele manejar un doble discurso de querer supuestamente ver ciertas cosas y ver otras. Pero vuelvo y le insisto, creo que igual eso no debería ser motivo para dejar de hacer esas apuestas, que son apuestas que no solamente van al rating que pueda tener el canal, sino también al mismo prestigio del canal, porque pues hoy en día, como decíamos, estamos compitiendo en un entorno internacional en donde los canales de televisión nacionales también se ven en el exterior, y hay que pensar en eso.
que para un colombiano, por ejemplo, que vive afuera del país, es muy gratificante ver televisión de calidad hecha en su propio país, y es una apuesta que es interesante y que creo que hay que seguir manejando. Ahora, el tema, digamos, del narcotráfico en la televisión y de todas estas series que son muy vendedoras, por supuesto tiene que hacerse una revisión profunda de este tema, porque son temas que efectivamente la gente quiere ver, ¿sí? Y no es problema que se vean, y el problema, bajo mi punto de vista, más bien es el tratamiento que se da en estos temas, y muy en consonancia con algo que vengo manejando últimamente, mirar cuáles son los héroes en ese tipo de historias y qué arquetipos de personajes estamos construyendo para el público colombiano. El narcotráfico es una realidad lamentablemente dolorosa para nuestro país y hay que tratarla, pero el inconveniente realmente está en exaltar el estilo de vida de los narcos desde la ficción, cuando muchas veces desde la vida real los condenamos. Lo que hacen es hacer escuela para jóvenes, para niños, para adultos que de todas formas también se meten porque todos tenemos necesidades, pero igual eso ahí se ve una vida fácil. Hay muchos temas y muchos productos que podrían ser mejores y mejor tratados en este espacio. ¿Y dónde están ubicadas todas estas cámaras, señor, que yo no me había dado cuenta? Las que mandé a traer de arriba son casi invisibles. Mandan imágenes aleatorias de toda la finca y sus alrededores. ¡Qué poder, patrón! De un país que está acostumbrado a ser violento, eso se va a seguir reproduciendo, va a seguir siendo pan de cada día. Los niños que realmente ellos creen que poner un anuncio que es para mayores de 18 años sí se va a obedecer. No, no se va a obedecer, los niños crecen viendo eso. Las narconovelas obviamente son una parte de la historia colombiana y pues que no se puede olvidar, es importante por ese lado construir la memoria para no cometer los mismos errores que ya se cometieron. Por otra parte, pues se están generando estereotipos en la sociedad que no son convenientes. ¿Qué piensas hacer? Vamos a hacer temblar este país. Yo creo que el entretenimiento no puede ser el rey de la franja exclusivamente. Hay que mesurarlo un poquito, hay que moderarlo, y manteniendo el entretenimiento, manteniendo la parte divertida de ver televisión y relajante, porque uno entiende que nadie quiere llegar a su casa a estresarse más de lo que está en el trabajo, pero que sin perder ese componente, también la gente pueda encontrar algo edificante en la televisión, así no se dé cuenta, pero que pueda aprender. O sea, creo que muchos aprendimos a leer con Plaza Sésamo y nos divertíamos muchísimo. Si yo le digo vi, ustedes dicen popa. El reality, pues, va a estar siempre en el orden del día. Es muy difícil decir que no vuelven a salir. Son necesarios, tal vez no los vamos a ir tan largos como nos fuimos en esta ocasión con los que tenemos a salir actualmente, pero sí, hace ya parte de la vivencia diaria de la televisión tener realities, y seguramente se harán ya de una manera distinta como se concibieron los otros dos. Un poquito de cariño yo te pido, un poquito de cariño te daré. Básicamente lo que existe es el miedo a innovar. O sea, la televisión colombiana, en general el país, Colombia es un país que no innova, le gusta copiar. Entonces, somos copietas, entonces yo copio el de lado y el otro copia el de lado. O sea, aquí no, en ningún producto nos gusta hacerlo diferente, es como que siempre estamos buscando la copialina. Es un país que nunca se ha creado para pensar de manera propia, sino de manera copialina. Entonces, por ejemplo, nosotros copiamos lo que hizo Chile en el TLC, nosotros copiamos lo que... O sea, no tenemos ningún tipo de imaginación diversa. Y cuando la hemos hecho, nos va re bien. Cuando Fernando Gaitán, que es el genio de la televisión en Colombia, hizo Café o hizo Betty la Fea, innovó y la sacó al estadio. Cuando Dago García hizo Pedro el Escamoso, innovó y la sacó al estadio. Cuando hemos hecho cosas que nos atrevemos, nos va bien, pero como por industria nos dedicamos a copiar, entonces no nos arriesgamos. Entonces imagínate que yo soy jefe de programación y contraprogramo frente al reality, pongo una telenovela. ¿Qué va a pasar? Que después el rating me va mal y entonces me echan la culpa a mí como programador. Entonces yo mejor me aseguro ahí que el televidente escoja lo mismo. Entonces como que me aseguro con este tipo de cosas. Y lo que hemos llegado perversamente es que tenemos dos canales que son gemelos, o sea, que son igualitos, que van cogidos de la mano y hacen lo mismo, se visten iguales, como son niños que visten igual cuando salen el domingo.
así los visten igual, es aburridísimo. Seguramente la gente quiere escuchar otras cosas, la gente quiere escuchar otras historias, quiere ver otros géneros. Y si los canales están uniformados, Colombia tiene talento y Yo Me Llamo al mismo tiempo y no hay otra opción, eso lo está resintiendo la audiencia. Yo creo que tenemos un país muy poco plural, habría que decirlo en general. Los medios colombianos son muy poco plurales para las necesidades en términos de historias que el país tiene y para las necesidades también en términos informativos. Es un país que no tiene debate público, riguroso, matizado. Es un país que vive muchas tragedias, muchos dolores, que vive unos problemas muy agudos en su vida cotidiana y no encuentra dónde expresarlo. Parece que estamos saturados de realities, estamos saturados de dramatizados, digamos, claramente banales, sin mayor contenido. Digamos que ha habido como un intento de hacer una televisión un poquito más compleja y más interesante con los seriados, pero infortunadamente también los seriados están repitiendo los contenidos. Entonces, si tú tienes en un lado las muñecas de la mafia, en el otro tienes el capo. Yo creo que no existe competencia entre los dos canales de televisión. Los canales no están buscando novedad en ninguna de sus producciones, están buscando quedar bien con el anunciante, o sea, con el mercado. El mercado está rigiendo el contenido, lo que se va a decir y cómo se va a decir. En buena medida se ve por esa compra de franquicias, de realities, que no tienen mayor novedad y que, aunque están agotadas, en buena medida las siguen usando porque al anunciante le funciona. El problema es que todavía hoy en día, y las cifras lo apoyan, la televisión colombiana sigue siendo masiva, ¿sí? Pero aún ese público masivo podría segmentarse y podría dársele algo mucho más atractivo si realmente estos canales empezaran a ser más temáticos o apuntarle también por el momento a franjas temáticas que vayan dirigidas específicamente a un público con un tema muy específico, con unos intereses, afinidades muy específicos, porque el público masivo hoy en día en las teorías de la comunicación es algo muy hipotético. Sí, realmente hoy el público es cada espectador, y cada espectador tiene sus intereses, tiene sus afinidades, y muy probablemente una oferta tan generalista como la de los canales privados es muy posible que no la satisfagan un 100%. Y yo creo que estamos viviendo las últimas épocas de esa programación generalista. Esto se va a volver muy individual. Yo creería que sí, porque además las últimas tendencias, inclusive hablando de televisión digital terrestre, pues obviamente hablan de que la televisión tiene que empezar a ser interactiva, tiene que empezar a dirigirse mucho más a cada espectador, por lo menos a cada franja de espectadores, porque un espectador, yo estoy seguro que un espectador colombiano no se sentaría las 24 horas del día a ver un canal como los nuestros, porque no encuentra satisfacción a sus expectativas en esas 24 horas, a lo sumo encontrará en 4 o 5 horas, y ahí es donde puede muy fácilmente migrar a otros canales. Quisiera decir que estamos añorando el sistema mixto, que fue pues replanteado en 1998, porque muchos sentimos que a pesar de que era un sistema que en cuanto a opinión y en cuanto a información, pues estaba manejado por un monopolio bipartidista, que de todas maneras allí había más pluralidad que hoy, en información y en opinión. Profesor Jerónimo, ¿usted no le preocupa que los programas de opinión estén tan tarde en los canales más vistos, que la opinión haya llegado a ser como lo último importante para la televisión privada? Es un tema preocupante, pero inclusive más preocupante que el hecho de que los programas estén ubicados a esa hora, es entender que la gente no está acostumbrada al género de opinión, no conoce ese género, no lo consume tampoco, porque hay que decirlo, no son espectadores usuales de este tipo de género, y más allá hay un tema más de fondo, es que la opinión como tal creo que ha sido tergiversada en muchas ocasiones en Colombia, en la prensa, en la televisión, en la radio,
cuando realmente se asume opinión como simplemente mi visión personal y subjetiva de un tema y no como argumentos que se pongan sobre una mesa a la hora de discutir un tema. Y eso se logra a través de los medios de comunicación, pues teniendo la opción de... Se debería lograr, lo que pasa es que no necesariamente se logra. Creo que ha habido una opinión mal entendida en todos los medios, de parcializada, subjetiva y apreciativa. Y creo que también un poco desde las escuelas de periodismo hay que volver a entender qué es realmente el género de opinión. Y el género de opinión es un género que básicamente tiene que exponer argumentos a favor y en contra de un tema que le permitan al espectador corriente tomar decisiones y tomar posición. Tomar posiciones, sacar conclusiones y formar opinión pública. Y la opinión pública que se puede formar a la medianoche, pues de pronto es muy poca, ¿no? La gente que pueda tener la posibilidad de estar hasta tarde viendo televisión. Sí, porque de alguna manera es un poco la prioridad, la importancia que el canal le da a este tipo de espacios y eso obviamente es lamentable. El proceso de corrupción de la contratación en Colombia es algo que viene y que es endémico. Nosotros no somos los promotores de la corrupción en Colombia. La Superintendencia de Sociedades ha decretado la liquidación judicial inmediata de las sociedades comerciales del grupo empresarial Nule. Me encantaría ver más variedad, más documentales, algo que nos podamos informar más, saber más del país de nosotros, algo nuevo. No solamente nos gusta entretenernos, sino también mantenernos informados. A mí lo que me gusta son los documentales, como por decir los de los que da Pirri, los de los Nule, documentales así que lo llenan a uno de cosas que tal vez pueden servir. Los Nules eran personas admiradas, eran unas personas muy cultas, bien vestidas, les gustaba vivir bien. Teníamos negocios muy bonitos y negocios muy rentables. Los únicos programas que tenemos en Colombia de análisis de algún tipo de reportajes periodísticos era lo de Pirri, era lo de Rafael Poveda y lo de Manuel Teodoro. Este tipo de periodismo, por ejemplo, es muy sensacionalista. El de Manuel Teodoro y el de Rafael Poveda, pues es como de casos que salen de lo normal. El de Pirri tenía mucha más variabilidad y mucho mejor narrativa, por ejemplo. Pero yo creo que hay que hacer, y que nos merecemos los colombianos y que se merece el país, hacer mucho más documental periodístico donde nos cuenten qué es lo que ha pasado con todos estos escándalos, qué es lo que está pasando con este país, porque estamos aburridos de ver noticias donde una noticia anula a la otra, donde el escándalo de los Nule es anulado por la siguiente noticia, que es el escándalo de Ingreso Seguro, que es anulado por el escándalo de falsos positivos, que es anulado por... O sea, al final del día no nos queda absolutamente nada. El televidente conoce un documental hecho por Discovery Channel y te lo ve y le parece estupendo y ve la obra completa, aunque le pongan comerciales de por medio. Ni RCN ni Caracol ha hecho documentales de la calidad de Discovery Channel. Queríamos ser los empresarios más grandes, no solamente de Colombia, pensábamos en ser los empresarios del mundo. Guido, Manuel y Miguel Nule, el grupo Nule. Empresarios Nule con la fiscalía. Se hizo el especial de los Nule hace pocas semanas y cómo le parece que tuvo muy buena audiencia, lo que significa que a la gente sí le interesa recibir opiniones y saber, por ejemplo, cómo iba todo el tema del caso y realmente el programa era un recorrido por todo el caso Nule hasta hoy. Y francamente tuvo unos resultados en audiencias bastante satisfactorios. Yo queda uno como satisfecho con el público y dice, bueno, por lo menos qué bueno que haya televidentes que sí les interese qué está pasando en el país y sintonicen el programa un domingo por la noche. Que una ventaja del género de opinión que puede ser perfectamente aprovechada por un canal es la vinculación que tiene el tema con la gente. En la medida en que la gente se sienta afectada de manera directa por el tema, que sienta interés porque sus propios intereses, su propia realidad ha sido afectada de manera importante por ese tema, es muy probable que vaya a estar ahí pendiente. O cuando esos temas son temas de actualidad y de los que todo el mundo habla y volvemos al asunto social. Entonces creo que estos programas pueden tener un alto rating si logran llegarle al público con temas de interés para ese gran público. Y creo que los canales tienen que hacer una reflexión fuerte sobre la influencia muy alta que tienen todavía en la agenda del día a día de la gente. Profesor Jerónimo Rivera, muchas gracias por haber estado esta mañana en tu tele. Muchas gracias a ustedes, los televidentes que nos siguen todos los sábados a esta hora, que nos escriben sus cartas, que nos dan sus sugerencias, y quedémonos con este mensaje que nos da el profesor Rivera.
tenemos que volvernos televidentes activos. Soy Consuelo Cepeda, defensora del televidente del canal RCN. Hasta la próxima vez.